El día de hoy nos acompaña el arquitecto David Mutal, un reconocido arquitecto peruano, egresado de la Universidad Ricardo Palma en el año 1994. Prosigue sus estudios en la AA de Londres, en el Reino Unido, donde obtiene él su diploma en 1997. De regreso al Perú establece David Mutal Arquitectos y a la par enseña taller de diseño en las facultades de arquitectura en la Universidad Ricardo Palma, UPC, y finalmente es miembro del equipo que da inicio a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, donde enseña hasta el año 2007. Ha participado en workshops en la universidad desde entonces y ha dado conferencias de su trabajo en Perú y en Chile. Además, su obra ha sido reconocida en diversos países. Recientemente ha publicado su libro David Mutal Arquitecto, en donde expone sus proyectos y nos da a conocer su perspectiva acerca de la arquitectura. Por otro lado, nuestro compañero Fernando trabajó con él en vacaciones y sería muy bueno que nos cuente su experiencia. Bueno, fue un gusto para mí haber trabajado en una oficina tan seria y elegante como la del arquitecto David. Se aprende mucho, uno tiene que tener un buen ojo para apreciar lo que en el estudio sucede. Y me gustaría que cada uno de ustedes aprecie sus obras en el que va a exponer hoy día. Muchas gracias. Bueno, y sin más que decir, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al arquitecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, por la invitación también. Humberto, que me avisó hace unas semanas. Y bueno, la idea es mostrarles algunos proyectos. Algunos de estos proyectos que les voy a mostrar son recientes y otros son proyectos que no les mostré la vez que vine, hace 4 o 5 años creo, pero siguen teniendo la misma estructura que entonces, que es esta idea de pasado, presente y futuro. Esta idea en realidad se me ocurrió para la conferencia que di acá hace tiempo, como manera de organizar nuestros proyectos, pero es la estructura que ha guiado el libro, que lo tengo acá, y que de alguna manera no es una estructura, como hablábamos ahora entre todos, no es una estructura cronológica, a pesar de lo que dice, sino es una estructura temática. Pasado se refiere a los proyectos que hacemos en patrimonio, o sea, donde intervenimos arquitectura del pasado. Presente tiene que ver con proyectos que reflejan la manera de vivir del presente, o una parte de la manera de vivir del presente. Y futuro tienen que ver con una relación más esencial entre la arquitectura y la naturaleza. ¿Por qué futuro? Primero, porque es lo que más me interesa hacia el futuro. Y segundo, porque creo que es hacia donde todos nos debemos dirigir, como posición de la arquitectura en frente al mundo, a la realidad. Entonces, obviamente hay conexiones entre todos estos proyectos y hay intereses recurrentes, pero hay estos temas básicos que además implican una diversa intensidad de cómo actúa uno como arquitecto en cada situación, ¿no? Pasado y futuro son situaciones donde en general yo como arquitecto o la oficina tomamos una distancia en relación al sitio o al encargo. La intensidad de la arquitectura quizás es menor y presente sí como que no hay tantos límites y la arquitectura es más presente, más elocuente, más dramática quizás, ¿no? Entonces les voy a mostrar 4 o 5 proyectos por cada capítulo y viendo también las diferencias entre los proyectos en cada sitio, ¿no? A ver. El Hotel B ya lo había presentado la vez pasada, pero como es un proyecto que sigue evolucionando, ese es un proyecto que está en Barranco, en el centro histórico, o digamos en la zona monumental más bien de Barranco. Y esa es la primera etapa del hotel, ¿no?
Acá está la avenida San Martín, acá está la avenida Sáenz Peña. Acá está la Galería Lucía de la Puente que nosotros habíamos hecho hace tiempo, en el 2002. Y esa es una casona que intervenimos después de lo de Lucía de la Puente, que no lo voy a mostrar acá hoy día, ¿no? Entonces, esa es una casona de 700 metros cuadrados más o menos. Y los muros rojos son los muros nuevos, los muros negros son los antiguos, estos de adobe y estos de concreto, digamos. Y de lo que se trataba de hacer acá es un hotel de 17 habitaciones de súper alto estándar. Rescatando lo existente, ¿no? Entonces, lo voy a explicar rápido porque en realidad lo importante acá es la segunda etapa. Pero básicamente lo que tenía este proyecto es que nos encargaron restaurar la casona y había este espacio que a mí me interesó mucho, que es la esquina justo, que me pareció el espacio más bonito de todo lo que existía y que además es la entrada, ¿no? Entonces uno entra por acá y por otro lado hay este eje, ¿no? Entonces la primera acción del proyecto es, acá digamos están las habitaciones nuevas, y necesitamos una escalera, era como hacer un remate en este eje y usar esta idea del espacio medio cilíndrico acá. Entonces aparece una escalera contenida en un espacio cilíndrico que de alguna manera dramatiza todo lo existente y que es el remate, ¿no? Esa es la segunda planta. Y lo que es importante cuando uno interviene en pasado es que muchas cosas de las que hacemos son invisibles y otras cosas son visibles. Muchas de las cosas acá, en realidad nadie se da cuenta que las hemos hecho. La configuración de los dormitorios, los baños, en fin. Y acá aparece este espacio, que esa es la segunda planta, donde está el cilindro, la escalera y una serie de circulaciones. Esa es la fachada original y la extensión al costado. Ese es un corte donde se ve lo nuevo, que incluía un estacionamiento en un sótano nuevo. Y acá vemos la relación entre el Hotel B original y esta nueva extensión que hemos hecho sobre la Galería de Lucía de la Puente. Lo que, digamos, esta es la etapa 1, esta es la etapa 2 y ahora vamos a hacer una etapa 3 acá. Entonces, lo importante de un proyecto así es que finalmente son como muchas, o sea, acá hay una zona nueva, hay muros nuevos, demoliciones, pero son muchas intervenciones como muy puntuales por todos lados, ¿no? Y ahí uno decide, aquí voy a ser visible y aquí voy a ser invisible, acá voy a hacer realmente algo nuevo y dramático y acá no. Ese es el tipo de cuartos que tenían un formato, no preestablecido, pero cuartos grandes con baños gigantes, todo muy abierto. Y esos son algunos dibujos que hemos hecho, ¿no? Y aparecen estos objetos. Esa es la escalera, que ahorita la van a ver en fotos, pero lo importante es que esa es la escalera que les hablaba del remate. Entonces, es una escalera que viene acá, se convierte en esta doble helicoidal que conecta varios niveles y termina en una escalera de caracol y en una teatina que rememora lo barranquino. Y esto le decíamos la escalera lámpara y es toda una experiencia estar ahí, ¿no? Y esa es otra escalera de la segunda etapa que acabamos de hacer. Así encontramos el sitio, estaba lleno de murciélagos y estaba realmente en muy mal estado. Eso es, digamos, el segundo piso del Hotel B. Y ese fue el proceso de restauración que simplemente nosotros guiamos, no somos responsables de la restauración en sí, ¿no? Y acá aparece algo, digamos, que surgió como idea, que en cada muro que demoliésemos del edificio, dejaríamos unas estructuras
que no son las estructuras exactamente de esos muros, son muros de quincha, ¿no? Pero era como el vestigio de lo que había antes, pero es un vestigio nuevo, digamos, ¿no? Y eso aparece en los dormitorios. Ese es el proceso de restauración. Y finalmente quedó así la fachada restaurada. Y esa es un poco la idea de los dormitorios, con esas estructuras. La decoración no la hicimos nosotros, pero todo el layout y la organización y los detalles y muchos de los detalles interiores, ¿no? Y esta es justamente el remate, en ese remate que atraviesa un patio, la escalera y la escalera helicoidal ahí, ¿no? Y esa es la escalera lámpara, esa es en la parte nueva, ¿no? Que comunica a 6, 7 habitaciones. De ahí pasamos a la etapa 2, que acabamos de terminarla, y tuvimos que encontrar un punto de conexión entre el hotel y la galería, y deshacer prácticamente el segundo piso de la galería. Y hay esta nueva escalera que reemplazaba a una que ya habíamos hecho en el 2002, que también es casi un objeto escultórico, ¿no? Con encuentros pues, que tienen que llegar al centímetro o al milímetro. Esa es la parte superior de la escalera, que hay un juego de luz natural y luz artificial de rebote, ¿no? Y estos son los dormitorios de esa nueva etapa, con esas estructuras nuevas. Y esas son las nuevas habitaciones. O sea, es arquitectura existente, pero ahí es difícil saber qué hicimos y qué es lo que había, ¿no? Pero ahí obviamente el baño es nuevo, la mampara es nueva, muchísimas cosas son invisibles, hay dobles muros, hay ventanas nuevas, aire acondicionado, un montón de cosas. Ese es uno de los baños. Y en todo el proyecto usamos mucho la simetría, como en la arquitectura republicana hay mucha simetría como patrones de composición. En este proyecto me parecía que era importante seguir esa regla, ¿no? Y ese es un balcón que existe, que se ve en la fachada, en la foto de la fachada, que mira un monumento que está al lado, ¿no? Este es un proyecto antiguo, pero tiene otro registro, mucho más como industrial. Es para una artista piurana, curiosamente, ¿sí? Y ella había comprado un pequeño rancho en Miraflores, muy sencillo, eran 6 habitaciones y 2 patios. Entonces, ese es un proyecto muy simple y a la vez complejo. Lo que hicimos en este proyecto es, lo amarillo son los muros que tumbamos, entonces sacamos estos muros aquí e introdujimos un volumen metálico acá y los dormitorios están acá y a los extremos. Entonces, al liberar este espacio y colocar los dormitorios a los extremos, como que todo este espacio es mucho más fluido, ¿no? En el segundo piso hay este volumen metálico que le apodamos el container con patas. Y habían situaciones divertidas en el proyecto porque si uno ve el corte, acá está el espacio de la sala donde demolimos el muro. Y acá viene el container con patas y viene la luz por aquí. Acá hay un baño y acá está la cocina y entre el baño y la cocina hay un vidrio translúcido. Y esos son los dibujos, ¿no? Esa es un poco la idea del proyecto. Sacar unos techos acá, introducir un volumen que es este container entre comillas
y en la separación del volumen nuevo entra la luz por acá. Y la luz se filtra del baño a la cocina y se ve un poco la silueta de la persona, pero apenas. Y eso es algo que ella aceptó, cosa que liberó mucho el proyecto. Y como ella es una artista que usa mucho reciclaje, muchos materiales, a diferencia del Hotel B o la Galería Lucía da Puente que habíamos hecho antes, que todo es más neutro, acá sí hay el material termina siendo como muy expresivo. Esa es la fachada, bueno, dibujo, y esto es un patio de atrás. Y este es el espacio de la sala. Acá había un muro de quincha que transformamos en librero. Y acá aparece el container, le digo container, pero no es un container, ¿no? Que se mete dentro de la arquitectura existente, pero acá hay fierro, vidrio, madera, concreto, mosaicos, granito, en fin, ¿no? Y toda esta madera salió de los techos, del reciclaje de los techos. Ese es el baño. Y ese es el espacio de arriba, ¿no? De este estudio que está arriba. Y la casa tiene estos micro detalles por todos lados, ¿no? Eso es una fuente de agua. Eso es un proyecto un poco más reciente y que además ha seguido evolucionando. Ese es un proyecto en Barranco. Acá está la avenida Pérez de Osma y acá está Mariscal Castilla. La plaza de Barranco está por acá y por acá está el mar, ¿no? En la avenida Pedro de Osma hay unos árboles acá muy grandes y el proyecto es este. En realidad, este proyecto, el primer proyecto que jamás hice es esta escalerita. Después hice un altillo por acá. Después hicimos este proyecto y ahora hemos hecho una piscina acá. La particularidad de este proyecto es que es en un terreno triangular y como que ese proyecto se tiene que, por un lado, conectar a la zona monumental, por otro lado, tiene que lidiar con esta geometría compleja. Y son dos departamentos. Un departamento que le pertenece a, digamos, esta zona le pertenece a esta casa y encima de esto son 4 pisos. Los 2 pisos de arriba le pertenecen a otra persona con una entrada independiente. Entonces resolver esto era bien complejo. Y acá simplemente toda esta zona le pertenece a este espacio. Acá hay una escalera y un garaje que le pertenece al de arriba. Entonces acá tenemos unas plantas de la parte de abajo y de la parte de arriba, de cortes. Y este es un poco cómo funciona el proyecto, ¿no? Acá está el estudio y un espacio de doble altura que le pertenece al vecino, a la casona. Y acá hay un departamento de 2 pisos que se entra de otra manera. Entonces, la geometría del sitio, digamos, del terreno, se aprovechó en el último piso para hacer un techo de 5 aguas. Y que es el espacio social de ese departamento. Y por otro lado hay un espacio de 4 metros de alto que se abre sobre el patio de esculturas que está por acá. Entonces ese es el proyecto. Y a diferencia del Hotel B o otros proyectos, la adecuación a la zona monumental de Barranco no se dio por un lenguaje, digamos, republicano o neorrepublicano, sino más por una idea de llenos y vacíos. Es decir, en la arquitectura republicana predominan los llenos y nos pareció interesante hacer como un proyecto más masivo cuyas perforaciones tienen que ver con lo que el proyecto ve desde adentro, ¿no? Entonces el proyecto es casi un instrumento que elige ciertas vistas
de los alrededores. Por un lado ve el mar, por otro lado ve los árboles de la avenida que está por ahí. En fin, ¿no? Entonces, ese es el ángulo inverso. Esta ventana está mirando, por ejemplo, a la plaza. Esta es una ventana de un Star, esta es de la escalera, y por acá del otro lado mira al mar. Esa es la relación del proyecto con el patio de esculturas. Entonces, este espacio es una especie de boca espacial, que como que se traga, entre comillas, el patio de esculturas, y que es el remate, ¿no? Y lo curioso es que los clientes no sabían que al subir por acá iban a ver el mar. Cuando se dio la obra, descubrieron eso. Yo lo sabía, pero fue una sorpresa para ellos. Es un dibujo. Y ese es ese espacio de 4 metros. Pues que uno sube un poquito o baja otro poco, ¿no? Y como es triangular, entonces uno trata de encontrar la libertad en el espacio. Difícil, digamos, entenderlo quizás en la foto, pero es como que esto viene así, ¿no? El espacio se comprime y se fuga a la vez. Es el mismo espacio. Y ya ese es el espacio de arriba, donde está este techo de 5 aguas. Es como que una especie de carpa que uno sube hacia arriba. Y es el espacio social de... Entonces suben, todos estas vértices suben acá. Estructuralmente es medio complicado porque todo está colgando de una viga que va de un lado al otro. Y esta es la vista al mar, ¿no? Y acá esa ventana que da a la plaza, una ventana que da hacia los árboles. Y ese es el último proyecto que hemos hecho para los clientes, que es una piscina en el patio, que es una extensión un poco del espacio de abajo de este espacio de 4 metros que ahora se abre a la piscina y al patio, ¿no? Ese es un proyecto, este es uno de los proyectos que está nominado a la Bienal de Iberoamericana, y es un proyecto que ganó hace poco el mejor edificio comercial de la Bienal de Arquitectura. También está en la zona monumental de Barranco, muy cerca al anterior. Hay unos dibujos. Y acá está la avenida Pedro de Osma, que es una avenida, la avenida de Barranco, ¿no? Y acá tenemos estos árboles ficus gigantes de 40, 50 años. Y el proyecto es este. Y es una agencia de publicidad, donde trabajan 200 personas. Tiene 4 pisos y 3 sótanos. Acá hay una casona monumental de un solo piso, los árboles, y acá hay unas construcciones bastante feas en realidad. Entonces, nosotros nos ubicamos en el terreno de tal manera para aprovechar las vistas y tratar de reconstruir o reparar la zona, porque la zona, a pesar de que es monumental, en realidad está mejorando, ¿no? Pero está venida menos, ¿no? Entonces, aprovechamos la existencia de este monumento que no lo pueden tumbar para hacer esta esquina y abrir este espacio del edificio para que el edificio como que tenga una relación en diagonal con la avenida y con la vista de los árboles. Eso también nos permitía generar este ingreso, que es una especie de pasaje que uno encuentra en Barranco, pero a la vez este pasaje va con este escalonamiento del mismo edificio. Y cuando diseñábamos este pasaje, yo siempre tenía el reflejo de que uno debería llegar a algo inclinado. O sea, o sea, como que uno no debería llegar a algo así, sino como que el edificio tenía que absorberte de alguna manera, o sea, de conducirte. Entonces surgió la idea de que cuando uno entra al edificio, llega acá y acá hay un plano inclinado que recorre los 4 pisos del edificio, que termina en una teatina, y este plano inclinado es un plano inclinado verde. O sea, una pared vertical, pero no tan vertical, sino
diagonal, verde, que además es el ingreso de las 200 personas. Entonces me ha pasado que hay gente que no conozco que me han mandado por al Facebook o no sé qué, diciendo, así entro a mi oficina todos los días, así como felices, porque entran contra un muro verde viendo el cielo antes de irse a trabajar o antes de ir a su escritorio, ¿no? Entonces eso es bien bonito, ¿no? Entonces aquí vemos cómo funciona el edificio, ¿no? Tenemos este eje y o sea, ese es el ingreso, el lobby y todo eso. Y acá tenemos, acá se nota más, ¿no? O sea, tenemos terraza, kitchenette, escaleras, baños, directorio. Este corredor que le llamamos la calle de encuentro, porque la gente cuando va al kitchenette, va al baño, va al directorio, sale de su zona de trabajo y siempre se va encontrando acá. Y a la vez, mientras te encuentras acá, estás mirando afuera y la mayor cantidad de luz viene por acá. Entonces, esto es como el eje vertebral del proyecto espacial y funcionalmente, ¿no? Entonces, ese es un corte justamente por ahí, donde uno entra por acá y aparece el plano inclinado. El arquitecto revisor, me acuerdo el arquitecto Yona, fue que revisó en la comisión y me dijo, jamás he visto un ducto de baño inclinado, pero igual te lo apruebo, porque no hay manera que no funcione, ¿no? Entonces los baños se van inclinando y pasa todas las tuberías por acá. Y lo que es bien bonito es que en la mañana entra la luz así. Y hay momentos en que la luz llega hasta el mueble del lobby abajo, ¿no? Entonces entra la luz en el proceso inverso de entrada de las personas, ¿no? Acá están los kitchenettes, el café, entonces se toma un café, están mirando la gente que sube y acá afuera lo que veo es que la gente usa la terraza para llamar por celular o para fumar. Entonces hay como microsituaciones en ese espacio, ¿no? Eso es cómo entra el sol. Y esa es un poco la idea, ¿no? El ascenso, que me parece bonito en la mañana. Y perforamos los descansos para que entre luz. Y cada especie de planta del muro inclinado cambia según el tipo de luz. Abajo las plantas se escogieron para que tengan menos luz y arriba más luz, ¿no? Pero eso fue un proceso de ensayo y error. Y esa es la relación de las oficinas con el afuera. Y esa es la oficina del superjefe creativo, ¿no? Este es otro proyecto que también está nominado en la BIAU. Y es un edificio de vivienda relativamente cerca de Circus, del anterior proyecto. Y es un proyecto, bueno, dibujos, que es muy... o sea, es un proyecto de vivienda con un promotor que quiere resultados económicos como cualquier promotor de vivienda, ¿no? O sea, no hay magia, digamos, ¿no? Entonces, lo que el proyecto propone es una relación armónica con el vecindario, con la arquitectura del lugar, pero a la vez un jardín alrededor del cual se desarrollan todos los departamentos. Para eso sí tuvimos que convencer al cliente que el jardín estuviese encima del estacionamiento, que técnicamente era un poquito más difícil. Entonces aquí hay 3 oficinas que dan hacia la calle y hay un acceso acá como una especie de zaguán y uno entra a un punto por acá y acá está el jardín. Aquí atrás hay un jardín como en sótano, entonces pudimos poner un árbol más grande que los que hemos puesto por acá. Y si cortamos el proyecto, tenemos la calle, tenemos la tienda y sobre este frente, digamos aquí, tenemos 7 dúplex de 70 metros cuadrados. Y yo los consideré como los espacios más
emblemáticos, bonitos del proyecto, porque uno entra por acá, ahorita vamos a ver las fotos, mirando los árboles del jardín, y acá está, bueno, la salita, las escaleras, un ascenso a través de una teatina y una ventanita, un balcón que está por acá, y el dormitorio, ¿no? Entonces, en este espacio como que uno mira la calle, mira los árboles, mira o siente un poco la luz. Y ese es el esquema. Los 3 locales comerciales y los departamentos. Y la relación del jardín con... ¿no? Y es así como quedó. Los locales comerciales, los dúplex y la referencia a la arquitectura republicana, ¿no? Ese es el ingreso, el patio jardín. Y acá aparece el ingreso a los dúplex, y cada dúplex tiene este balcón de alguna manera, ¿no? Y cada balcón ha sido ocupado por los dueños de manera diferente. Y lo bonito que se ha generado una atmósfera entre los vecinos, hay niños que bajan al jardín, perros, encuentros, ¿no? que fomenta el mismo edificio. Ese es ya el interior, que es un interior más quieto. Este es este balconcito que se proyecta sobre el jardín. Y este es el ascenso por la escalera, ¿no? Son micro situaciones, son cosas muy pequeñas, ¿no? De 70 metros cuadrados, pero hay una multiplicidad de situaciones. Ahora paso a las casas o proyectos, sobre todo de vivienda del presente. Este es un proyecto ya que tiene algunos años. También igual la exploración en el dibujo. Y ese es un proyecto, bueno, para una familia en Surco. El propietario compró primero ese terreno. Entonces nos encargó hacer la casa sobre ese terreno, pero diciendo que era muy probable que comprase el otro. Entonces, nunca construyó realmente un muro acá, porque comprar el otro era una cuestión de trámites, ¿no? Entonces, pero eso sí nos forzó a pensar la casa así, ¿no? Y hace poco, ya habiendo comprado ese terreno, le adicionamos esta parte, pero hay toda una secuencia casi cinematográfica en este proyecto, y es que uno entra aquí y como que mira sobre el jardín. Acá hay un cubo que vuela, que ahorita lo vemos, pero después de mirar esto uno entra acá, y acá hay una serie de una especie de eje vertebral de luz y de alturas y materiales, ¿no? Entonces, cuando uno entra acá, percibe esto. Acá hay un puente de vidrio, una serie de cosas, y uno llega a este punto un poquito más abajo, sube 4 escalones y descubre todo el jardín así. Entonces hay como, la secuencia está como calibrada de tal manera que guíe la experiencia del espacio, ¿no? Esta es la segunda planta, estos cortes. Y esto es así, ¿no? O sea, uno viene por acá, mira acá, se mete a la casa y vuelve a pasar por acá. Y hay una voluntad geométrica en todo el proceso, ¿no? Entonces, pasaba una cosa, que el sol viene por acá, y a la vez como que teníamos que hacer la casa hacia allá, ¿no? Entonces, lo que hicimos, que estructuralmente es complicado, el sol viene por acá, entonces acá
esta parte que son los dormitorios están como que colgados sobre la sala. Hay una bigota acá. Y la luz viene por acá. Viene por acá, atraviesa un puente que es un corredor de vidrio y la luz entra aquí, ¿no? Entonces la luz no solamente entra por acá, sino hay una especie de balance de luz por acá, pero para que eso suceda tenemos que como que jalar las cosas estructuralmente de una manera un poco compleja. Y entonces, más o menos que es así, ¿no? O sea, como que uno sube, viene por acá, acá hay un puente de vidrio y de ahí se mete, antes de subir acá, uno cruza este cubo que se proyecta sobre la vista de un árbol. Entonces, esa es por afuera. Eso es justamente cuando uno entra a la casa, uno se mira por este sitio y de ahí uno se mete por acá, ¿no? Hay una idea también de masa y de vacíos, ¿no? Y esta es en realidad, ese es el ingreso. O sea, uno entra por acá a la casa, uno sube por aquí, cruza acá al cubo que vuela, sigue por acá, da la vuelta y vuelve por acá, que son las entradas a los dormitorios, y es por acá que entra la luz. En el ángulo inverso, o sea, desde aquí para el otro lado, está acá, ¿no? O sea, desde la sala hacia la entrada, acá uno sube, cruza, viene por acá y viene por acá. Entonces, es así, ¿no? Uno viene por acá y acá aparece este cubo que vuela. En este caso, los clientes querían como algo espectacular, como algo. Entonces, el cubo es casi como. Para mí, lo más espectacular en realidad eran otras cosas, pero el cubo cumplía con algo espectacular, ¿no? Pero estaba lindo el cubo, ¿no? Y ese es el espacio hay un árbol justo ahí, ¿no? Y después hicimos un sauna por ahí y yo tomé esta foto y la puse no sé dónde y la foto más, no sé si retuiteada o algo, pero parece que. Pero es simplemente que es un vidrio con 10 centímetros de agua que viene de la piscina. No es que tiene la piscina encima, ¿no? Es como genera un efecto. Y ese es el cubo que mira y la casa así, ¿no? Y esa es una casa que hicimos hace poco, que es Poseidón 2, que es mostré la vez pasada Poseidón 1, eso está justo, son vecinos todos, aunque no se conocen. Se dice, mi casa es la mejor, ¿no? Comienzan ahí a presumir de sus casas un poco. Parece ser la idea del vecindario. El asunto de este proyecto es que nos contrataron en diciembre y querían tener su proyecto listo el siguiente diciembre. Y eran 700 metros cuadrados y había que cavar la roca. Entonces la cosa fue, digamos, compleja. Lo que me di cuenta acá es que diseñamos esta casa en dibujo, maqueta y planos. Y muchas cosas o sea, en un momento dije, no, yo voy a hacer una maqueta, yo mismo. Entonces comencé a hacer la maqueta y muchas cosas que veía que se veían bien en la maqueta no se veían tan bien en los planos. Entonces fue como un proceso de retroalimentación. Y el proyecto se explica así. Ese es casi uno de los mejores terrenos de esa playa porque tiene una vista pues, de más de 180 grados. Realmente mira hacia el norte, hacia Pucusana, hacia el horizonte. Y la idea del proyecto es como que uno entra por acá y tiene que bajar 3 pisos de una manera no abrupta, pero yo diría, y eso fue lo que descubrimos en la maqueta, como dramática. Entonces pensamos justamente en este espacio como un espacio triangular, oscuro, que prepara el descubrimiento de la vista de 180 grados o más, ¿no? Y a veces en los clientes no es fácil decirles eso, ¿no? Decir, mira, cuando tú llegas a tu casa no vas a ver nada. Y recién vas a ver algo 3 pisos más abajo, 2 pisos más abajo. Entonces no lo entienden porque dicen, me he comprado el mejor terreno
de la playa y tú me estás diciendo que no voy a ver las cosas, ¿no? Pero poco a poco le vas explicando y van entendiendo, ¿no? Entonces, hay este efecto tirabuzón, que uno viene por acá y va bajando. Y acá en esta planta, que es la planta de arriba, están el dormitorio pues, con la supervista y todo, ¿no? Pero ese efecto tirabuzón llega a este punto, y eso es lo que a mí más me gusta, creo, de este proyecto, llega aquí, justo aquí, ¿no? Y justo aquí se descubre todo, ¿no? Y aparece este muro de concreto como que abraza, o sea, como tú cruzas ese umbral, ves el horizonte, el espacio, todo, y hay un muro de concreto como que está atrás tuyo, conteniéndote o dirigiéndote de alguna manera, ¿no? Y termina siendo un proyecto extremadamente geométrico, ¿no? Porque tenemos todo este frente que es de concreto y este quiebre, y a todo eso se abre, ¿no? Y ese es el espacio, ese es el piso principal, ¿no? Entonces, pero cuando uno va bajando, uno ve la cocina y a través de la cocina ve el mar. Y cuando uno llega acá está la sala y acá hay una terrazota y la piscina, ¿no? Que se proyecta sobre el horizonte y acá un poco más atrás el comedor y acá hay un bar. Y el cliente me ha invitado a un par de fiestas y la verdad que es espectacular, ¿no? Porque acá, o sea, el point es el bar, abre todo esto y, o sea, es entre acá y acá. Y realmente acá hay un flujo muy dinámico ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Más abajo, dormitorios, en fin, ¿no? Esos son los cortes. Y esta es la maqueta. Hicimos esta maqueta para el libro, así que ahora tengo las fotos. Donde aparece justamente el espacio principal, o sea, el piso principal con la sala, todo, la piscina, con una ventana que da hacia abajo. Y la cocina. Y la cocina se abre y se abre totalmente a la terraza, ¿no? Y es como se mete la casa también en la roca, ¿no? Esa es una vista lateral. Y obviamente hay una idea y exploración geométrica en todo el proyecto, ¿no? Este es del otro lado, ya hacia... ¿no? Ese es el espacio de tirabuzón. Y acá está justamente el umbral. Y acá viene, y acá hay un techo que... ese es el techo de todo este espacio de tirabuzón, ¿no? Y ese techo se abre un poquito justo hacia el oeste y justo cuando tomamos la foto era el momento preciso, ¿no? Porque es justo que captura el sol del oeste, pero es un espacio relativamente oscuro. Pero mientras uno baja, ve esto, ¿no? La cocina, ¿no? Hay un vidrio, entonces uno ve la cocina, la terraza del fondo, ¿no? Y ese es el umbral. Y ahí estoy yo, porque yo no tomé la foto. Entonces justamente uno pasa aquí, ¿no? Ahí. Esa es la cocina y este es el espacio de la sala, ¿no? Así todo súper decorado, ¿no? También. Con esta esquina y esos vidrios que se abren y ya la piscina y la terraza, ¿no? El bar, la piscina. Y esa es la relación desde la terraza hacia el sur, digamos. Donde tenemos la piscina, todo esto se abre y se funde un poco el agua de la piscina con el agua del mar. Eso es este proyecto. Este es un proyecto, no diría de menor intensidad, pero como más profesional, en el sentido de que es un edificio de vivienda desarrollado, yo diría, con mucho oficio y un constructor que respondió a ese oficio de una manera impecable, ¿no? Pero es un edificio cuyo formato de departamento es un formato que funciona
funciona bien y no pretende más, ¿no? Son, bueno, la isometría. Y les muestro, o sea, esto es otro tema, ¿no? Hacer un edificio de vivienda, sobre todo, es un tema bien técnico, al final de cuentas, pero también tiene que ser de diseño, ¿no? Entonces, es un edificio de departamentos grandes de 300, o sea, no como el Santa Rosa, que son departamentos de 70 metros, este es un departamento de 350 metros, enfrente de un parque en San Isidro, o sea, es un edificio chico. Y bueno, se resuelve de manera muy pautada, ¿no? Núcleos asesores en hall, dormitorios, sala, comedor. Pero para llegar a esta simpleza y este rigor es mucho trabajo en realidad, ¿no? Porque también el cliente dice, no, el dormitorio principal tiene que mirar al parque, y esto que lo otro, hay exigencias de casi marketing, ¿no? Esos dos cortes, y ese es el edificio, es de concreto, esa es la cara lateral, uno entra por aquí, y el edificio se abre, o sea, también un poco como en Barranco, las perforaciones del edificio dependen un poco hacia dónde dan, ¿no? Entonces tenemos esto, que es una de las fotos del libro, donde está el edificio, esta parte más de fierro y vidriada, la sala, comedor, y cada elemento del edificio cada encuentro está pensado, diseñado y ejecutado, ¿no? Entonces hay mármol, concreto, fierro, vidrio, madera, acero, el zocalito, la bruña, un montón de cosas y lo hicieron, ¿no? Lo hicieron muy bien. Y ese es el interior. Y claro, espacialmente es como muy llano, ¿no? No hay mucha especulación espacial, pero sí hay una idea que funcione muy bien. Y acá, ese es un proyecto enano, pero que es interesante, lo quería mostrar justamente para ver hasta qué punto puede llegar la arquitectura o el diseño, ¿no? Y yo trato de buscarle interés a cada cosa. Ese es un cliente que me pidió que le reordene un departamento parecido en formato al anterior, pero de otro arquitecto. Y quería, además que se lo ordene, que le diseñe algunos espacios específicos y también me pidió que le diseñe muebles. Entonces, esta es una biblioteca, te les voy a mostrar, y que simplemente diseñamos como un sistema que yo le llamo, que lo aprendí en la universidad, de tracción y compresión. Algunos elementos en tracción, otros elementos en compresión, en función de qué soportan los libros y los objetos. Entonces tenemos acá también, o sea, a nivel más pequeño, toda la idea de estos encuentros de materiales, ¿no? Entonces acá está la biblioteca, pero acá hay un tema que hay unas barras de acero que cuelgan desde acá arriba y la madera que funciona a compresión. Y las barras de acero tienen como unos pines que soportan las repisas. Entonces tenemos algo así, ¿no? Esto viene así y esto viene así. Es muy sencillo en realidad, casi como que no es un proyecto, ¿no? Pero me parece, me divierte hacerlo, ¿no? Entonces, esta colección creo que viene de Cusco, o no sé. Entonces, esos detallitos, ¿no? Al final uno llega a esos detallitos, ¿no? Y la cava, en fin, ¿no? Y esa es una mesa que hicimos que tiene que ver con las ideas de la biblioteca. Y ese es una especie de mueble grande que este cliente
le encargó su casa a Emilio Soyer. De ahí se compró un terreno al costado, quería expandir su jardín y nos encargó a nosotros hacer simplemente unos techos, que pudieron ser los techos más sencillos del mundo, ¿no? Pero la casa no era nada sencilla, digamos, en su atmósfera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, son techos de terraza más una piscina, ¿no? Entonces la casa de Soyer está por acá y se había comprado este terreno, pero a la vez, como el terreno estaba acá y la casa ya estaba construida, como que esto le está dando la espalda a la casa. Entonces lo que hicimos fue poner este techo acá, hacer un andén acá enmarcando un árbol existente, otro andén acá, la piscina, y acá otro techo. Entonces como que se generaba una tensión espacial entre estos dos techos. Y por lo tanto, el acento del jardín que estaba acá se pasaba acá. Y a la vez la resolución técnica de los techos era hacer un techo al revés, en el sentido que la estructura va por encima y el techo cuelga por debajo. Esa es la piscina, sobre todo. Entonces tenemos este andén, este árbol, el techo por acá y el otro techo. Y tenemos estos detalles, ¿no? O sea, que vienen estas columnas que son descentradas, y, o sea, no es una mesa con 4 patas, es en realidad una mesa con 4 patas que no están en las esquinas y que a la vez conducen a una viga que a la vez este techo cuelga de la viga y hay como una separación, ¿no? Ahora hay pura obsesión porque las cosas queden de cierta manera, ¿no? Pues no el cliente está contento, pero esto es y así, ¿no? Y acá, ya para terminar el capítulo futuro, que como dije al comienzo, implica para mí una relación más esencial con las cosas, ¿no? Son proyectos más sencillos que los otros, pero que ponen en contacto, creo, a la persona, digamos, el ser humano, no sé, de una manera un poco más esencial con el sitio o la situación. Entonces, ese es un primer proyecto que hicimos hace tiempo, casi es el primer proyecto que hice, y curiosamente, después de tanto tiempo, porque son 20 años, sigue siendo un proyecto que me encanta y que de alguna manera lo tomo como una fuente propia casi, ¿no? Este es un proyecto para una instalación en el Museo de Arte de Lima, el Mali, y tenía que reflejar la cultura chancay. Eso era un poco el tema del proyecto. Era como convocaron unos arquitectos, jóvenes arquitectos entonces, y yo no quise fijarme en el lenguaje chancay, sino en la economía de medios de los chancay. Es decir, que el arte chancay es muy esencial, no es lujoso, digamos, como otros, como lo inca, lo moche, ¿no? Que tienen metal, sino lo chancay es muy, muy austero, pero a la vez es muy poético. Entonces, se me ocurrió hacer un lugar de descanso para la misma exhibición, porque era toda una exhibición sobre el arte chancay. Entonces, en ese lugar de descanso, la gente iba a descansar de la exhibición, porque en los museos en realidad uno se cansa y uno quiere estar en un sitio, ¿no? Porque por eso muchas veces uno se va a la cafetería. Entonces, hicimos una torre, pero la concebimos como si esa torre estuviese en el paisaje chancay, mirando el paisaje chancay. Entonces había una especie de doble lectura. Por un lado estábamos en la exhibición y por otro lado estábamos en el paisaje chancay. Esa es la torre, es una torre de 9 metros cuadrados, uno entra por acá, hay una banquita, un hueco, o sea, es una torre elevada y una gran estructura de madera que es como la torre, ¿no?
Pero esa es una foto de la exhibición. Pero esa doble lectura tenía que ver con esto, que cuando uno se sentase acá, uno sentado miraba la exhibición por esta ventanita, pero justo por encima de esa ventanita había otra ventana, entre comillas, con una foto del paisaje de Chancay en 250 grados, o sea, casi 360. Entonces uno miraba el paisaje Chancay como una foto y debajo el paisaje inmediato, ¿no? Esto, ¿no? Es una manera muy abstracta en realidad, ¿no? Entonces uno sentaba acá y miraba la ventana de la exhibición y la ventana, entre comillas, del paisaje, que es literalmente una foto que tomé en el paisaje de Chancay. Entonces había una idea de cultura, paisaje, naturaleza. Y bueno, había esto que nadie sabía para qué era, ni yo tampoco en realidad, pero se veía bonito, era una cajuela para guardar algo y los chiquitos la usaban bastante, decían que hay acá y no había nada, ¿no? Pero era divertido. Y esa es la maqueta que hicimos hace poco. Alguien me ofreció hacerla, o sea, la hicimos, pero rehacerla de nuevo, porque ahí todavía no la hemos hecho. Sí. Esa es también una casa muy digamos, antigua. Es la primera casa que hice, que no la mostré la vez pasada que vine acá. Y esos son dibujos. Y es una casa también muy esencial hasta cierto punto. Es un terreno de 7.5 metros enfrente al mar de Lurín, en una zona de pescadores, tablistas, no una playa un poco más abierta, ¿no? Y es simplemente un patio, un volumen, otro volumen y un espacio intermedio acá. Cortes, y esa es la casa, vista desde la playa. Esa por afuera. Y ese es el ingreso a... Entonces lo esencial de este proyecto creo que es esta idea de mar, sol, material y agua, ¿no? Y o sea, si esto es así, cuando uno llega acá, es así. Ahora, yo he visto esa casa hace poco y claro, los detalles ya, ¿no? Pucha, ¿cómo hicimos esto? Después de 20 años, ¿no? Uno lo mira con otros ojos, pero la idea de la casa es algo que me sigue gustando, me parece que tiene una presencia que todavía está ahí. Y hay un espacio de doble altura en la crujía, digamos, entre los dos volúmenes. Hay una escalerita por ahí. Y esa es la maqueta, ¿no? Ese es un proyecto más o menos reciente, cerca de ahí. Su carácter esencial, creo yo, es la relación al mar también. Y es un proyecto en corte, ¿no? O sea, uno diseña en corte sobre todo, porque todo el escalonamiento que hay en este proyecto tiene que ver con la vista hacia el mar sin ver la pista ni la orilla. Los clientes no querían ver la orilla porque la erosión está acá comiendo la arena. Y digamos, el descubrimiento que hicimos en este proyecto es que son 3 casas para 3 hermanos que les hace su papá, o algo así, ¿no? O sea, es una empresa, es un emprendimiento familiar. Entonces son un hermano, 2, 3 hermanos. Ahora estamos haciendo otro proyecto acá. Y son casas de 7 metros de ancho y que se engrampan unas a otras. O sea, parece finalmente una especie multifamiliar, pero entonces el descubrimiento finalmente fue que estos techos con las piscinas
se volvieron los espacios más importantes de la casa, casi como si fuesen una especie de segunda playa. Entonces ahí, quizás no voy a entrar en detalle, pero hay esas, así, ¿no? Esas tres casas y estos engrambres y las escaleras, y uno entra acá cada casa por debajo, y cuando emerge desde el primer piso donde están los garajes, uno emerge mirando el mar, ¿no? O sea, evitar eso de que entrar a la casa con el mar de espaldas. Y esos son los cortes. Esas son las casas. Y esto es casi el proyecto, ¿no? Esta idea de y además los clientes tenían mucho acceso a mármol, y por lo tanto todo el techo, inclusive la cubierta, está enchapada de mármol. Y ese es el espacio interior, casi como una especie de topografía de mármol. Ahí sí estuve un poco obligado a usar todos los tipos de mármol, entonces ahí se complica un poco a veces las cosas, ¿no? Pero igual creo que quedó muy bien. Esas son las casas en Chile. Esa es una casa también anterior, también muy esencial en su aproximación. Es una casa que yo diría que es una casa y un jardín. Es un lote de 10 metros por 60, donde tenemos 3 espacios, 2 dormitorios y una sala comedor cocina, un dormitorio para los papás y un dormitorio para 3 hijos hombres, que en la época que hicimos la casa eran chicos, ahora ya son grandes. Y entre esos espacios siempre se circula por afuera, cosa que aceptaron. Entonces casi 2 espacios y un jardín. Entonces acá vemos los planos, uno entra, ese es el primer piso, uno entra por acá, hay una L de árboles, hay una loma, uno baja por aquí o sube al dormitorio principal, que hay un puentecito, y el dormitorio principal tiene el jardín encima del volumen de abajo, y el volumen de abajo es simplemente el dormitorio de los hijos, la sala, el comedor, y listo, ¿no? Y este pasaje libre. Y ese es el ingreso, o sea, cuando uno entra a la casa, este volumen baja para ver el mar, y este es el volumen que está al costado. No han podado los árboles, entonces ahora por eso la casa no sale en el libro, porque era imposible tomarle la foto a la casa, y a mí no me importaba, pero era tomarle una foto al jardín, y eso no, como que a los editores no les encantó mucho la idea. Esa es una vista un poquito de un volumen más atrás de servicio que se hizo también. Y ese es el otro lado, ya desde el lado del mar. Y ese es Ahora, esta simpleza también toma tiempo hacerla, ¿no? O sea, meses, ¿no?, para llegar a esa solución. Y esto lo va a pasar rapidísimo porque ya lo pasé, pero como tiene que ver con Piura, y es el inicio de un proyecto que viene después. Esto, bueno, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Cada vez que uno aterriza por acá, eso es lo que uno ve. Yo pensé que eran como matitas, ¿no? Pero en realidad son algarrobos, ¿no? Y eso me parece fascinante, ¿no? Este paisaje. Y el proyecto, como ya lo expliqué la vez pasada, era hacer una ciudad acá sin podar ni un solo árbol y habitar el espacio debajo. Y esa era como una imagen icónica del proyecto, era la mototaxi en coexistencia con el algarrobo, como característica de la ciudad del norte. ¿Y por qué no? Y de ahí, bueno, investigación del algarrobo, en fin. Esto que encontramos, que era unos campers en Estados Unidos, y cómo la gente se agrupa en esos campers, y finalmente lo que
más interesantes son las vías, ¿no? Es como una ciudad y son vías curvas, no son vías así cartesianas y perpendiculares, sino son los campers los que definen las vías. Entonces, en un movimiento análogo, son los árboles que definen las vías y no los autos, ¿no? Y esa fue toda la idea de nuestra ciudad, que era como una idea, ¿no? Porque realmente no, como conversamos ahora en la tarde, no la aterrizamos en arquitectura, pero más o menos se veía parecido, o sea, algo muy ligero, ¿no? Que no toque la tierra, ¿no? Eso me pareció muy bonito lo que vi en la tarde. ¿No? Y eso sí, y bueno, ese es el final del proyecto, o sea, realmente el habitar la sombra y el recorrer todo sinuosamente. Pero eso, justo después de esto, y bueno, esas son fotos de Ica en realidad, ¿no? Que parecido un poco, ¿no? Hicimos esta casa. Y aunque esa casa no es esencial, porque mide 700 metros cuadrados, y digamos que la manera de vivir de esa casa no es tan esencial, sí es una casa que trata de, y también está nominada al tercer proyecto de lo que está en la Bienal, es una casa que no pretende plantearse como el objeto arquitectónico en sí mismo, sino más bien un vehículo para abrirse a vistas al paisaje, a la naturaleza. El único asunto es que acá no teníamos árboles, entonces no teníamos obstáculos que evitar, sino más bien vistas y paisajes que ver. Entonces, ese es un terreno de 5.000 metros cuadrados, donde acá hay un cerro, y es una familia con hijos grandes. Entonces nos pidieron una zona de las hijas, una zona de los hijos, en fin. Entonces, y el terreno, digamos, la casa, así uno no la entiende porque en realidad todas las aperturas y las direcciones de la casa tienen que ver con el valle, con los cerros, con este cerro, con un árbol que hay acá que no está en la imagen, y cómo se va adaptando el proyecto al terreno, ¿no? Entonces lo vemos acá, uno entra por aquí en una suerte de cámara de descompresión, donde uno solamente ve el cielo, y después uno aparece y ve algo acá, y después uno ve acá hay este patio que recibe el viento en la tarde, y acá hay una vegetación interesante, y todo esto se pega al cerro. Y esos son fotos de la casa. Y acá se ve un poco mejor, ¿no? O sea, uno entra acá, esto se abre así, y la casa va conduciendo el espacio. Entonces, la experiencia exterior es casi tan importante como la experiencia interior. Entonces, uno llega acá, esa es la entrada, y de ahí uno ve esto. Entonces, como que la arquitectura se subordina a la secuencia, ¿no? Conduce la vista al valle y todo, ¿no? Eso es así. Y hay una idea de horizontalidad, ¿no? No me encantan las fotos porque fueron tomadas a las 12 del día y la peor luz para tomar fotos, pero y ese es el patio jardín circular con una rampa, y adentro ya pasan otras cosas, ¿no? Más oscuro, un poco como la casa de Poseidón en su oposición, una escalera que termina siendo algo no tan esencial desde el punto de vista de fabricación, y esa es la casa más desde lejos con el cerro atrás. Eso es. Listo. Gracias. De todos tus proyectos, ¿cuál es el que tiene más apego y por qué? Ya me han hecho esa pregunta antes, siempre la trato de esquivar. Le tengo mucho cariño, no sé si apego a esos primeros proyectos, donde primero como que tenía como primeros clientes, entonces entendía qué significaba tener un cliente, y segundo, los clientes no sabían mucho lo que yo hacía,
ni sabían mucho qué esperar, pero a la vez había una relación de confianza, ¿no? Entonces, esos proyectos son como exploraciones, ¿no? La Casa Rivas, Lucía de la Puente, Luis de Negri, son exploraciones que fueron abiertas tanto para mí como para el cliente. Y creo que ahí hay algo bien bonito, ¿no? Lo de Lucía de la Puente, lo de Argentina también, pero son más cómo se dan en los proyectos, ¿no? Cómo se generan las ideas casi en comunión con una serie de factores, ¿no? Eso. Como ex-alumna recién egresada bachiller, ¿cuál fue su experiencia como bachiller y recién egresado de la universidad? ¿Y qué consejo le daría a alguien que recién ha egresado? Cuando yo salí, yo me fui a Londres, ¿no? Y eso también como que acrecentó esas ideas de posibilidades infinitas que uno tiene cuando egresa. Que rápidamente cuando uno llega a la realidad es como empezar de cero, pero como menos 100, ¿no? Entonces, creo que la experiencia era como agarrar cualquier oportunidad y pensarla mucho, ¿no? O sea, quizás también por eso muestro lo de la biblioteca, ¿no? Porque en realidad el proyecto, por más simple que parezca, en realidad se puede hacer con mayor o menor intensidad, ¿no? Y yo creo que uno sale de la facultad con ganas y con intensidad, y eso no hay que perderlo nunca, ¿no? Y uno tiene que aplicar eso de frente, ¿no? O sea, a mí siempre me molestaba mucho cuando algunos profesores en la Ricardo Palma decían: vuelen ahora porque cuando salgan no van a poder volar, ¿eh? Y eso me parecía como un mal mensaje, ¿no? O sea, no es un buen mensaje. O sea, bueno, voy a volar acá y voy a tratar de volar afuera también, ¿no? O sea, porque si no, y yo creo que uno se inventa también su ámbito de esa manera, ¿no? O sea, si uno, claro, hay limitaciones, hay frustraciones, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, yo muestro sobre todo las historias felices, ¿no? Pero hay otras cosas que no son tan felices, pero uno tiene que aguantar y seguir, ¿no? En la universidad quisiéramos, como alumnos y también como pienso que los profesores también quisieran saber qué es lo que no le debe faltar a usted, qué es lo que piensa que no le debe faltar a un alumno de arquitectura en el transcurso de los 5 años de enseñanza o de estudio. En mi experiencia, yo creo que fue muy importante estos ejercicios de diseño, ¿no? O sea, uno tras otro. Creo que fue bueno. Fue bueno también que tratasen, por lo menos en mi experiencia, fuesen lo más personales posibles, ¿no? Porque finalmente, y un poco en tu pregunta, la única manera que uno tiene que transitar, digamos, después es con lo que uno tiene y no amoldándose exactamente con lo de afuera, ¿no? Entonces mejor como que desarrollas bien lo que tú tienes. No lo tienes que desarrollar en la facultad, porque es una cosa que lleva pues toda la vida, ¿no? Pero yo creo que sí tienes que tratar de saber qué es lo que más te interesa dentro de la arquitectura, porque hay muchas cosas ¿no? Y profundizar, y cuáles son tus propios talentos, ¿no? Porque hay varias maneras de ser buen arquitecto, ¿no? No una sola. Por otro lado, lo que a mí sí me faltó, y que sí, de ahí como que he tratado de compensarlo, es el valor de la historia y aprenderlo de los edificios, de los buenos edificios. Y lo otro es experiencias de viajar, de naturaleza, de ciudades, en fin, ¿no? Yo creo que esas tres cosas son muy importantes, ¿no? Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser un proyecto nuevo o intervenir en una casona como los proyectos que mostró al principio? Son registros totalmente diferentes, ¿no? En un proyecto nuevo tú tienes que construir todo y hay otras lógicas, ¿no? Otras libertades. En un proyecto, lo que es interesante de intervenir en un edificio de patrimonio es que entiendes las lógicas del pasado, ¿no? Es decir, por ejemplo, abordas la simetría o un espacio cónico o cosas que vas descubriendo en arquitectura patrimonial
Y eso es una suerte de libertad, porque eso en realidad no lo usas tanto en la arquitectura nueva, ¿no? En cambio dices, bueno, acá tengo la libertad, pero es una libertad que uno se hace, ¿no? De hacer algo que en otras circunstancias no haría, ¿no? Jugar con ese tipo de lógicas, que no son las mismas que de la arquitectura de hoy, ¿no? Es diferente, ¿no? Es como que uno tiene otra visión, ¿no? Por lo menos yo pienso que es así, ¿no? Ahora estamos haciendo una casa en Barranco que es bien divertida, porque es una casita, patrimonio que era simétrica. Era para 2 hermanas además, y teníamos que hacer una casa, la casa, y atrás había un terreno vacío, y teníamos que hacer como que la casa antigua para una hermana y la casa nueva para la otra hermana. Entonces, después de 6 meses, en que ya, bueno, todo el mundo se acomodaba, decir, bueno, yo me quedo con la antigua, arrugué el papel, lo boté a la basura, de sorpresa vine con otro proyecto y lo que hicimos es usar esa simetría de la casa antigua para hacer 2 casas simétricas para 2 hermanas y usando la simetría hasta su última consecuencia en la parte nueva. Entonces hay unas escaleras que vienen así, entonces ahora son como vidas paralelas en una casa simétrica, entonces me parece divertidísimo y a la vez tiene que ver con la casona. Por supuesto, si teníamos un terreno vacío, jamás se me hubiese ocurrido hacer 2 casas gemelas simétricas con el mismo lenguaje que estamos haciendo ahora, ¿no? Creo que son exploraciones, ¿no? Gracias por la conferencia, está muy interesante. Mi pregunta va relacionada con cómo empezó, con la idea del futuro. O sea, el futuro de por sí causa mucha expectativa. Me gustaría saber qué expectativa tiene para la arquitectura o qué panorama se puede decir contemplar. Es una pregunta complicada, porque lo que yo voy sintiendo, digamos, creo que ya todo el mundo lo va sintiendo, es que hemos vivido... hay un dato que me parece bien interesante. Hace 200 años o 250 años, el 90% de la población mundial era pobre. 200 años o 300 años después, digamos, hay mucha población que es pobre, pero la proporción es mucho menor, ¿no? Pero eso tenía un costo pues, ambiental gigantesco. Entonces, yo creo que estamos entrando en una etapa donde eso tiene que llegar a otro punto de equilibrio. Y es un futuro en ese sentido un poco incierto, ¿no? Porque el mundo se ha desarrollado de esa manera. La gente está acostumbrada a vivir de cierta manera, pero con un gasto de energía y un desenfreno de todo tipo, que también se ve en la arquitectura, ¿no? Hay un exceso. Y yo por eso pienso en lo esencial, ¿no? O sea, como que pienso en un futuro más esencial, a pesar de que haga casas que no son tan esenciales, ¿no? Pero yo creo que esa es la idea, ¿no? Y no es la idea de un futuro más tecnológico, para mí por lo menos, o un futuro de arquitectura sostenible, con certificación LEED por todos lados, y que parece igual, por afuera es igualita, pero tiene no sé qué sistema, ¿no? Yo creo que es un poco más conceptual también la idea, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Encuentro en la mayoría de estos proyectos dos, no sé si llamarlo conceptos interesantes, que son la luz y los encuentros. El encuentro de gente en uno de sus proyectos, en donde dijo que salían a fumar o se encontraba la gente que albergaba esa obra, y el encuentro que lleva usted hacia la naturaleza, del cliente hacia la naturaleza. Entonces quería preguntarle si estos conceptos son su punto de partida o son cuestiones que aparecen con el desarrollo del proyecto.
hay cosas que son imprevisibles, ¿no? O sea, cuando yo veo a alguien fumarse el cigarrito o hablando por celular, es una constatación de algo que uno se imagina, pero nunca se la imagina de esa manera, ¿no? Entonces, hay como una constatación, digamos que feliz de que eso pase, ¿no? El punto de partida creo que sí siempre es la experiencia del espacio, o sea, a pesar de que hay una conceptualización diferente digamos, en estos 3 capítulos, al final el instrumento que guía el diseño es el tránsito de las personas en el espacio, ¿no? Que no es así en todos los arquitectos, ¿no? Hay otra arquitectura que es más caída del cielo y finalmente las personas se mueven como se mueven, ¿no? O sea, no. Pero sí hay una especie de idea de recorrido, de promenade architectural, como decía Le Corbusier, en eso, ¿no? Pero que se combina con otras cosas, porque finalmente en ese edificio de la agencia de publicidad el gesto más importante es cómo se va a plantar el edificio y cuál va a ser su presencia en el sitio, en el vecindario, en un barranco. Y de ahí el segundo paso es cómo eso se va a conectar de alguna manera con la experiencia del edificio. Entonces creo que cuando yo siento que el edificio termina cuajando es cuando justamente esas dos cosas se conectan, ¿no? Porque yo podría haber hecho un edificio que se plantea así, pero que mire, que la gente esté por otro lado, o sea, ¿no? Que la experiencia del espacio no tenga que ver, pero al final tiene que ver, ¿no? Entonces hay como cosas, capas que se van agregando un poco en el diseño, ¿no? Enhorabuena por la obra, creo que es apabullante, por decirlo sencillo. Justo hace un par de preguntas hablabas de diferentes maneras de hacer arquitectura. En tu obra se detecta, esta mañana te he visto como una cámara de fotos, no sé, que te gusta la fotografía, y cuando se ve tu arquitectura, lo que yo estaba pensando es que está hecha para el ojo que se mueve, Sí. ¿no? En consecuencia, la materia es el tiempo, la persona, el movimiento dentro de estos espacios es como uno de los elementos fundamentales. Y luego, otra cosa que me ha llamado la atención, has empleado varias veces el adjetivo dramático, entonces eso me ha llevado a pensar, es una obra que tiene algo de teatral, que tiene episodios, que tiene momentos, y eso habla de una manera de hacer muy atenta al detalle, a la excepción, a la singularidad, como decía, son diferentes maneras de hacer arquitectura, ¿no? Hablabas del objeto que llega, no sabría decir quién está en las antípodas de esta manera de hacer, pero se me ocurría Méndez de Rocha, por ejemplo, que llega a una pieza y aterriza y flota sobre el vacío y es más total y es más caudilla del lugar. Claro. Entonces, muy, muy sensible a infinidad de situaciones. Y quería preguntarte, ahora que tenemos aquí muchísimos alumnos que se están buscando a sí mismos en la manera de hacer arquitectura, ¿cómo ha sido este encuentro o esta exploración de esta manera de hacer arquitectura? Si surgió de manera espontánea ya en la facultad, si tiene que ver quizá con experiencias familiares, como esta mañana, tu madre escultora, o cómo es que tú encuentras, si te rebelas en algún momento contra esta manera de hacer y buscas otras maneras de hacer que igual no van con tu naturaleza, ¿cómo es? ¿Hay alguna reflexión posible? Sí. Sí, definitivamente, bueno, has resumido perfectamente un poco la manera de hacer, ¿no? Y yo creo que sí, es un continuo en realidad, porque en el libro he puesto fotos de las maquetas que hacía en la universidad, cosa que es algo avesado, un poco, pero que veo, pucha, acá yo estaba en la misma nota, ¿no? Y creo que como proceso, yo no me he sentido muy arquitecto como proceso, porque yo estudiaba fotografía antes un poquito de arquitectura,
Y sí, pues tenía esa experiencia familiar de la materia, ¿no? Entonces siempre creo que mi imaginación siempre ha ido por ahí. Es como, ¿qué es lo que tú sientes? O sea, cuando yo he tomado fotos, he tratado de capturar eso que he sentido en ese espacio. Y además siempre tomaba fotos de espacios, no de gente. Entonces como que, ¿no? Ah, mira, qué lindo espacio, lo voy a agarrar, ¿no? Entonces creo que en vez de agarrarlo, lo trato de construir, digamos, ahora, ¿no? Y creo que la fotografía me parecía una cosa muy contemplativa, obviamente, que no transformaba la realidad, entonces me quedaba corto, me sentía que me quedaba corto, ¿no? Era que, bueno, soy un observador, no quería ser, creo que cuando decidí estudiar arquitectura era como más hacer, transformar, me gustaba hacer, ¿no? Y creo que eso viene más del lado de mi mamá, ¿no? Sobre todo, de hacer, de transformar, y creo que lo que es fascinante de la arquitectura es que yo creo que por lo menos en mí las ganas se me activan cuando entro en contacto con un sitio, con una situación. Si me dicen, haz una casa modelo que va a estar en el desierto de Atacama, que nunca voy a ir y no sé qué, y digo, no me llama, Alguna vez he cometido el error de no ir al sitio, sino más el proceso, y cuando llegué al sitio, me pasó en un concurso hace poco, porque no podía ir al sitio, ¿no? Llegué 10 días antes de la entrega, y cuando llegué al sitio dije, nos hemos equivocado por completo. Y dije, jamás voy a volver a hacer eso. Y se me ocurrió la idea como reacción inmediata al sitio, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es una reacción. No me imagino funcionar de otra manera, en realidad, ¿no? Con esta pregunta de cómo es que descubrió más o menos el ser arquitecto, hay algunas compañeras que ya acaban de terminar la carrera, otros que terminan este año y otros que terminamos el año siguiente, y quisiera saber un poco más su experiencia de cómo fue su primer proyecto, cómo fue el salir de la facultad y de verdad decir, despertarlo el día siguiente y decir, ya soy arquitecto y nada de eso. Bueno, yo tomé unas fotos de mis oficinas, entre comillas, ¿no? Entonces mi primera oficina todavía la tengo ahí, ¿no? Era prácticamente mi cama, ¿no? Entonces, más o menos. De ahí pasé un ratito donde mi mamá tenía un tablerito ahí entre piedras, ¿no? Y me pasé, tuve la suerte, que también de esa casa, la primera casa que hice, y durante 8 meses es lo único que hice, ¿no? Entonces dibujaba y hacía maquetas y le mostraba a los clientes, ¿no? Y eso es lo único que hacía, digamos, y bueno, lo del Mali, ¿no? Pero es como confiar, ¿no? También, porque o sea, la arquitectura tiene esa cosa medio incierta, ¿no? No es que si quieres tú ser el autor de tus propias cosas, ¿no? Porque hay otros caminos muy diversos. O sea, amigos míos del EA, hay uno que terminó la carrera, en el EA puede pasar eso. Terminas la carrera y nunca has diseñado un edificio en los 5 años de carrera, nunca. Hacer otras cosas, pero arquitectura. O sea, diseñar un edificio y este amigo le costaba, ¿no? Pero era súper disciplinado. Y ahora se metió en una oficina importante en Inglaterra, ahora es socio, y tuvo una línea diferente, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas líneas, ¿no? O sea, también trabajar para alguien es una línea. Yo no la tomé, pero también hay que aprender el oficio. Uno es que sales y dices, acá, a ver, ya que me llevan los proyectos, ¿no? O sea, probablemente no llevan, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias líneas que uno tiene que encontrar, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, mi línea no es un modelo exactamente, digamos, no es una línea, pero, en fin, eso, ¿no? A lo largo de tu exposición
conversación he notado, y ya por la hora que conocía también, de esa pasión tuya por los detalles y por la combinación y uso de materiales, ¿no? Incluso nos has hablado de soluciones estructurales complejas o por lo menos no convencionales, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentes a todos esa necesidad del arquitecto también de manejar temas materiales, temas constructivos, temas estructurales, porque muchas veces eso es lo que, digamos, es lo más destacable del proyecto, muchas veces es lo que organiza el proyecto, ¿no? Entonces, por favor, de tu experiencia nos cuentas un poquito. Cuando descubro un material, una técnica nueva, es como que siento que estoy aprendiendo algo nuevo y que tengo que explorar, ¿no? Y no tengo esa idea de asentarme en algo que ya conozco y decir, acá ya sé cómo funciona, así que ya acá me siento y acá sigo. No, para nada. Eso es una cosa de una reacción, ¿no? Entonces, siempre he buscado tratar de aprender de esas, pero con ciertas predilecciones. O sea, sí hay una predilección por el concreto. Pero también digo, bueno, ¿qué puede dar esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que no conozco que puedo aprender? Y cada material tiene su lógica y su resultado, ¿no? O sea, es decir, una casa de adobe no va a ser como una casa de concreto, va a tener otro lenguaje, no solamente que es de adobe, ¿no? Entonces sí, hay una curiosidad por el material, ¿no? Y alguien me preguntaba en un momento, Humberto me preguntaba, que cómo así el hotel de Trujillo era tan diferente que el hotel que la casa de Argentina, ¿no? Y yo pensaba que, porque el hotel de Trujillo es como de adobe, muy como rústico, no me gusta esa palabra, pero hablábamos de eso. Y la casa argentina pues, es una cosa hiper sofisticada de los encuentros, ¿no? Entonces, primero había una idea de limitación, decía, acá en Trujillo, al lado de la Huaca la Luna y el Sol, con estos clientes en 3 hectáreas con algarrobos, no voy a hacer pues una casa hipertecnológica, hiper así perfecta. Pero la experiencia del sitio no era solamente la arquitectura, por eso quizás también es esta idea de que la arquitectura baja intensidad. La experiencia del sitio eran los caminos, eran los árboles, era la arquitectura, era el espacio entre habitaciones y eso era la experiencia, digamos, coherente del sitio. En cambio, en Argentina es más una casa contenida que mira hacia un lado, mira hacia el otro, hay ladrillo. Tiene una misma intención, pero una estrategia muy diferente, ¿no? Entonces, hay un bosque, entonces hay un techo que se levanta para ver el bosque, pero ese techo tenía que ser como muy ligero por el bosque. ¿Y cómo hacemos lo ligero? Entonces lo hacemos de fierro, ¿no? Entonces hay cosas así, ¿no? O sea, la técnica al final está a servicio de una intención anterior, creo, ¿no? Proyectos, me ha parecido una gran experiencia y respecto al comentario que hizo una pregunta anterior, de que muchos en la carrera desarrollamos una serie de ejercicios que nos ayudan a formarnos como arquitectos, ¿no? Y quizá en algunos casos usted menciona que algunos no, en ese proceso no logran desarrollar un proyecto de arquitectura. Ahora, mi duda va acerca de que en qué punto nosotros podemos jugar un proyecto o una edificación como arquitectura en sí, ¿no? Porque incluso arquitectura, ¿no? Tenemos 4, 5, 6 facultades de arquitectura, pero nuestra labor o la labor como arquitectos no se ha mostrado, ¿no? Ahora hoy estamos acá financiando su conferencia en un edificio que ha sido reconocido, ¿no? Pero la duda va por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos jugar un proyecto como arquitectura en eso? En general, la sociedad es muy poco consciente de la arquitectura. Inclusive en Lima, o sea, hasta el mundo intelectual periodístico
no es tan consciente de la arquitectura, ¿no? Porque no somos artistas, somos ingenieros, entonces hay una cosa, una confusión. Pero lo importante es probar, y eso es difícil, el valor de la arquitectura, ¿no? O sea, probar lo que puede hacer la arquitectura en una situación determinada. Y eso, los únicos que lo pueden hacer son los arquitectos. O sea, hay una cosa de no solamente defender la profesión, sino comunicarla, ¿no? Y es difícil, porque en realidad nos enfrentamos a un vacío, inclusive cuando además porque la misma arquitectura se transmite de una manera no arquitectónica, es decir, por fotos, por no sé, ¿no? Entonces como que la gente dice, ah, mira, qué interesante, ¿no? Y dicen, esto es diseño, esto es moda, es tendencia, pero no entiende exactamente lo que es la arquitectura, ¿no? Y yo creo que es ahí una oportunidad, sobre todo en el Perú, de tratar de abrir espacio para la arquitectura y por lo tanto generar clientes, generar espacios. La arquitectura está tan poco presente en realidad que hay mucha cancha para explorar, ¿no? En el edificio de Barranco, en Circus Grey, esa esquina, entiendo que respeta bastante su entorno, pero también puedo ver ese lenguaje en otros, hasta en el proyecto en el que conservaba, respetaba la naturaleza, los árboles, para proyectar. Entonces entiendo que su arquitectura tiene bastante respeto a dónde se sitúa y a las personas, a los visuales, a las sensaciones que provoca al mar. Entonces pareciera que sigue una línea propia, no sé, pareciera como si lo tuviera ya solucionado. Parece que son los problemas. Y las capacidades no son iguales para nosotros que somos estudiantes a un arquitecto que ya tiene mucha experiencia. Me gustaría saber, porque me explique un poco más sobre cómo usted definiría su arquitectura, que creo que es como una arquitectura de respeto, y esa capacidad que usted está teniendo en proyectar. Termina siendo personal, ¿no? O sea, yo creo que cada uno tiene que encontrar su interés, su camino y sus motivaciones, ¿no? Sí, también hay un tema o sea, al final de cuentas, yo hablo de los proyectos de una manera como, yo hasta a veces digo, ¿no? Así yo no funciono cuando diseño, porque yo hablo de una manera muy, o sea, los proyectos se presentan como muy racionales, entre comillas, o sea, las razones son muy claras, ¿no? Pero el proceso no es tan así, ¿no? El proceso es más exploratorio, más calmado quizás, más silencioso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, y uno va descubriendo esas cosas, ¿no? No es que yo digo, ah, mira, acá, 2 más 2 son 4, ya está listo, ¿no? No, pero sí llego a ideas que me convencen, que me terminan convenciendo a mí mismo, ¿no? O sea, me dicen, ah, mira, acá, esto puede funcionar, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso, como digo, racional e intuitivo, ¿no? Que cada uno tiene que explorar, ver, ¿no? Cómo se enfrenta a una situación, sobre todo, ¿no? Porque finalmente la situación es un cliente, un sitio, y tus propios proyectos te van llevando a otros proyectos, obviamente, ¿no? O sea, por eso hay líneas, finalmente, ¿no? O sea, a mí me llamaron para Circus Grey porque al cliente le gustó la escalera que había hecho, la escalera. O sea, dije, mira, ese debe hacer bien las cosas. O sea, yo puedo hacer 1000 cosas, pero le gustó la escalera de otro proyecto. O sea, mira, lo voy a llamar y voy a conversar. Y ahí conversamos y, mira, ¿no?
Entonces, las cosas, ¿no?, son más aleatorias de lo que parecen, ¿no? Antes que todo, agradecerte por estar con nosotros hoy en Piura. Como sabes, es duro competir desde provincia con la mayor cantidad de escuelas en arquitectura como la que existe en Lima. Quería más o menos pedir una reflexión, hablando ya de que casi el 15% de la representación de Perú en la Bienal es tuyo, Iberoamericana de Arquitectura. 15%, ya. Eso me dice mucho. Y quería pedirte una reflexión sobre el poco aporte que tenemos como país en las últimas bienales de arquitectura frente a países como Argentina, Chile, con tanto volumen y producción, ahora el crecimiento de Colombia, Ecuador, y que eso es inversamente proporcional al crecimiento económico. Creo que conversamos un poco. Debería responder definitivamente el crecimiento económico a la mayor cantidad de producción arquitectónica, y la arquitectónica en un país, una cultura en crecimiento. Entonces quería pedirte que reflexiones sobre eso y les des la posta a los alumnos y les des esa responsabilidad futura sobre la arquitectura que les toca hacer. Difícil pregunta porque la verdad yo no sé cómo, o sea, no sé por qué hay tan poca representación, la verdad, en las bienales. Sí sé que en Argentina o países en los cuales he tenido más cercanía, los arquitectos con interés en hacer buena arquitectura, que no son, o sea, ¿no? Primero que son, dentro del gremio, son más, ¿no? Hay más arquitectos con la voluntad, el deseo de hacer buena arquitectura, y además con oportunidades de todo tipo, ¿no? Entonces, espacios públicos, edificios públicos sobre todo, ¿no? Acá el gran tema de la arquitectura pública es un tema enorme, ¿no? Porque en mi experiencia en lidiar con lo público es que el cliente desaparece. Entonces, o es un cliente paranoide que piensa que lo van a meter preso por algún motivo, o es un cliente que está buscando algún truco, o es un no cliente que no le interesa lo que haces. Entonces, pero, ¿no? Entonces, tú tienes mucho más responsabilidad de llevar el proyecto adelante, ¿no? O sea, tú eres el cliente de alguna manera, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos los arquitectos. En estas circunstancias donde, digamos, la cultura que nos acoge no acoge al valor de la arquitectura, entonces somos nosotros los que tenemos que armarlo, porque si no, no hay, en general no hay contraparte. Cuando a mí me ha ido bien en los pocos proyectos públicos que hemos hecho, es porque me he encontrado un funcionario del otro lado que era fanático de su trabajo, que los hay. Pero en general hay una cosa muy, ¿no?, muy poco interesada en el bien común, digamos, ¿no? Porque yo creo que lo que sí tiene la disciplina de arquitectura, a diferencia de otras disciplinas, es que hay un valor del bien común que es intrínseco a la formación, ¿no? O sea, yo creo que los arquitectos, primero, sufrimos tanto, o sea, inclusive como alumnos, ¿no?, por las amanecidas y todas las cosas, porque hay como algo superior a nosotros o que queremos hacer superior, ¿no? O sea, como que hay algo más allá de nosotros. Creo que no es lo mismo, desgraciadamente, con otras profesiones, ¿no? Pero las otras profesiones en general son las que toman las decisiones. O sea, los políticos, pues la mayoría son de otras profesiones, ¿no? Entonces no entienden mucho cuáles son nuestras motivaciones, ¿no? Y yo creo que simplemente hay que salir y hacer más... o sea, alguien hablaba del potencial político de los arquitectos, pero el problema del potencial político de los arquitectos es que si hacemos eso ya dejamos de hacer arquitectura, ¿no? Pero como que los ideales de la arquitectura son muy políticos, ¿no? Pero jamás yo sería pues algo así, porque dejaría de hacer arquitectura al día siguiente, ni hablar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener como misión, ¿no? Como la facultad de los alumnos, ¿no? Y la única manera tenemos como probarlo es con los proyectos. Es el asunto también, ¿no? Entonces,
es medio complejo, ¿no? Muchas gracias por haber visitado la brindarnos esta referencia. Gracias. Gracias a todos.